alumnos, profesores presentes. Somos alumnos estudiantes de la UTP 172, específicamente la carrera de profesorado para la educación secundaria en ciencias políticas, que se dicta en este caso en la extensión, que se dicta en la EP número 518, comandante Andresito. En el lapso de estos minutos vamos a estar poniendo la temática de pobreza, desigualdad y exclusión social, entendiendo que son tres ejes a los cuales no podemos hacer oídos sordos y decir que no existen porque nos atraviesa cotidianamente. Lo vamos a ir conceptualizando y vislumbrando cuáles son las herramientas que podrían traer la solución a los problemas. Vamos a arrancar por pobreza. Buenas tardes, me llamo Axel y soy compañero de tercero y voy a hablar un poco de pobreza. Y para comenzar a hablar de esto podríamos hacer una pregunta, interrogantes como quién la genera, por qué se genera, cómo se genera o las consecuencias. Y quiero citar a dos autores, que el primero es Narayan, un hindú escritor que habla sobre las consecuencias de la pobreza. Y algunas de estas, por ahí clasificar unas, no son importantes, pero clasifiqué, puse algunas que por ahí son un poco más vistas en la sociedad, y es en el ámbito educativo, en la seguridad y en la salud, y en el quebrantamiento de las leyes y normas. Él plantea esto como consecuencia de la pobreza, y el segundo autor es Pierre Razan, un abogado activista por los derechos humanos a nivel mundial y de Senegal. Él dice que la pobreza es una violación a los derechos humanos y que existe un actor o una institución que genera la pobreza y hace que la pobreza se mantenga o el pobre se vuelva más pobre. ¿Por qué es una violación a los derechos humanos? Se entiende que los derechos, las necesidades básicas, la estructura de las necesidades básicas son derechos del individuo. Por eso sí es una violación a los derechos humanos. Y hago esta comparación con los dos autores porque el primero habla de las consecuencias, el segundo sobre la violación de los derechos, y que entendemos genera la educación más analfabetas, sin la educación más inseguridad, sin la seguridad. Entonces estos son los servicios y bienes básicos que atraen la pobreza. También servicios y bienes básicos e infraestructura básica, que son derechos del individuo también, como la vivienda, el agua potable, la luz y muchas cosas más podemos encontrar también ahí. Que aparte de bienes y servicios básicos, se necesitan bienes y servicios básicos públicos. Estaría bueno tomar conciencia, entender que tenemos derechos, pero hay que ejercerlo, hay que hacerlo cumplir, sea quien sea que tenga la autoridad de hacer ejercer esos derechos, pero como individuos, como quienes tenemos esos derechos, somos los primeros en tener que salir a exigir esos derechos. Buenas tardes a todos. Voy a hablar sobre desigualdad y voy a empezar dando un concepto diciendo que la desigualdad es el desequilibrio que existe entre dos individuos a la hora de acceder a ciertos bienes y servicios básicos que hacen a la calidad de vida de todos los individuos que forman parte de una sociedad. Podemos hacer una clasificación básica diciendo que existe una desigualdad social, una desigualdad económica y una desigualdad política. Cuando hablamos de desigualdad económica, hacemos referencia al acceso que tienen las diferentes personas con respecto a los bienes y servicios que que permiten medir la calidad de vida de ciertos grupos sociales que viven en determinado territorio y en determinado tiempo. Cuando hablamos sobre desigualdad política, podemos dar como ejemplo el acceso a la representación política que no tienen, por ejemplo, los pueblos originarios, ya sea en el poder ejecutivo, en el poder judicial, en el poder legislativo. Cuando hablamos de desigualdad cuando hablamos de desigualdad social podemos
a la diferencia que existe entre la zona rural y la zona urbana. Y esas desigualdades que quedan en evidencia si nosotros mismos prestamos atención en lo que en las personas que viven en la ciudad y las personas que viven en el campo. Buenas tardes, me presento mi personalidad. En mi caso voy a definir exclusión social. ¿Cuál es el problema con el término que no es tan exacto como la pobreza o el de desigualdad? Es un término relativamente moderno, nació en 1974, con libros y con los estudios de René Lenoir, y plantea justamente a grupos sociales minoritarios dentro de Francia que por diversos motivos estaban fuera del sistema económico formal o político. Esto podría ser por cuestiones ideológicas, cuestiones de religión, cuestiones también que tienen que ver con su inserción económica. En los últimos años este término fue adquiriendo muchísima más relevancia porque hace alusión a cuestiones propias de las sociedades occidentales, más que nada, y donde el capitalismo excluye del sistema económico muchísimas personas que se ven obviamente en una situación en donde no se puede sumar socialmente por diversas razones. Como sabrán, dentro de los términos tradicionales de inclusión social nos referimos a las minorías que pueden ser colectivos feministas, grupos de pueblos originarios. También nos podemos encontrar a determinados movimientos ambientalistas que de alguna u otra manera discrepan con la sociedad o con las reglas de la sociedad y muestran su continuo rechazo a muchas de las normas legales que sustentan las sociedades modernas. Obviamente, en el caso de la exclusión social tenemos de tres tipos, como mencionaba la compañera, que son políticos, económicos y sociales. ¿Cómo podemos combatir esto mediante políticas públicas? El término políticas públicas hace alusión a la intervención concreta del Estado mediante un objetivo, un marco legal, obviamente sustentado en valores y con una acción concreta. Bien, a modo de cierre, podemos decir que estas tres problemáticas, como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, son problemas que preocupan a todos los países, sean desarrollados o subdesarrollados. Entonces, es interés de la comunidad internacional buscarle la solución a estos problemas. La Argentina, como integrante de esta comunidad internacional, tiene la responsabilidad de, como decía el compañero, fomentar estas políticas públicas para buscarle la solución y reducir la brecha entre la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Entonces nosotros como ciudadanos y futuros formadores tenemos la responsabilidad de comentarle a la sociedad acerca de los derechos y deberes que tenemos para también formar parte de estas políticas, sin olvidar la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el acceso a nuestros derechos y al ejercicio de los mismos. Bueno, muchas gracias y damos